Amén, mis hermanos. Entonces, los que conocen 1 Corintios capítulo 7, saben que esta carta es una carta que tiene como fin, y este capítulo, responder unas preguntas. La iglesia de Corintio hace una correspondencia al apóstol Pablo manifestando ciertas inquietudes sobre la familia, el matrimonio, el divorcio, y entre esas se encuentra también la soltería. Entonces todo el capítulo 7, Pablo está tratando muchos asuntos. Ya hemos leído varios pasajes para hablar de la familia. Y en este contexto, Pablo nos va a manifestar que para él es mucho más recomendable la soltería que el matrimonio. Ahora, en medio de esa argumentación de Pablo, que hoy no la vamos a alcanzar a tratar, de pronto dentro de 8 días, Pablo nos dice que aunque él recomienda la soltería como un tipo de vida cristiana muy productiva para el reino de los cielos, él dice ahí en el verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, Pablo preferiblemente, si tuviera a los jóvenes o a los solteros de la iglesia, les diría, yo preferiría que ustedes se queden como yo. Pero Pablo entiende la diversidad de la iglesia y que el Señor le dio a cada uno una realidad. Y dice Pablo ahí, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo entiende que él preferiría recomendar la soltería, pero él entiende que en la iglesia cada uno tiene según el don de Dios. Unos de un modo, refiriéndose a los casados, y otros de otro modo, refiriéndose a los solteros. Ahora, esta simple introducción nos abre el panorama porque es muy común que en el ambiente cristiano, en la iglesia y en los círculos cristianos, la soltería sea vista de una manera extraña, ¿sí? Generalmente se presiona a veces a los solteros a contraer matrimonio. A diferencia de lo que Pablo hace, se hace en muchos lugares. En vez de recomendar la soltería como una posibilidad para servir al Señor, en muchos lugares los cristianos son presionados a casarse. A veces el soltero puede ser catalogado como inmaduro, irresponsable o que no es una persona espiritual. Entonces por eso no se ha casado. Pero Pablo tiene otra idea y es bueno escuchar lo que Pablo dice para nosotros tener un equilibrio, ¿sí? Y no irnos hacia un lado de la verdad desconociendo otros que la Escritura habla. Nosotros podemos decir con toda confianza y seguridad que el matrimonio es algo hermoso y productivo para la gloria de Dios, pero también podemos decir lo mismo de la soltería. Dios que creó el matrimonio también a veces en su voluntad ha escogido la soltería para alguno de sus hijos. Y tanto lo uno como lo otro puede ser usado para la gloria de Dios, como hoy nos proponemos hacerlo ver por la palabra de Dios. Dice ahí Pablo, cada uno tiene su propio don de Dios. O sea que el matrimonio es un don, sí, pero la soltería también. A Dios les concedió a algunos casarse, a otros Dios les concedió quedarse solos, solteros para Él, ¿sí? Entonces esto ya comienza a abrir nuestro entendimiento hacia esto. Pablo más adelante define un buen estándar que Pablo va a poner en este capítulo de si Dios le dio un don o no le dio el don a una persona de quedarse soltero, es el quemarse. Aquel que tiene ese deseo, esa necesidad física, emocional, espiritual, de buscar una pareja que sufre, que se quema, también en el área sexual, que siente que se quema, seguramente es que no tiene el don. Aquel que no tiene esa necesidad premiante, aquel que puede vivir sin suplir esas necesidades físicas, emocionales, sentimentales que brinda la familia, es porque tal vez seguramente tiene el don de la soltería, como algunos tienen el don de casarse. Entonces hoy vamos a hablar de la soltería según las palabras de Jesús. Hicimos la introducción en Pablo, pero vamos a ir a Mateo capítulo 19,
verso 10, y vamos a escuchar las palabras de Jesús que están incrustadas en el contexto del matrimonio y el divorcio. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de divorcio. Jesús dice que solo hay la salvedad del divorcio. ¿En qué situación? Cuando hay fornicación. Entonces, cuando los discípulos escuchan que solo puede haber un divorcio legítimo por una persona que ha sufrido el agravio de la fornicación en su matrimonio, los discípulos le responden, ¿se acuerdan? Ahí quedamos en el verso 10 la vez pasada, Mateo 19, verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, o sea, si el matrimonio es de por vida, si en el matrimonio debe haber fidelidad, si el matrimonio no se puede disolver por cualquier cosa, los judíos llegan y dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es la respuesta de ellos. Ellos estaban saturados del ambiente judío donde el matrimonio se había vuelto desechable. Entonces, cuando él enseña esto, para ellos es impactante. Entonces ellos dicen, no, entonces es mejor no casarse, es mejor quedarse soltero. Y a lo que viene las palabras de Jesús sobre la soltería. Entonces él les dijo, verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces ellos dicen, no, entonces si el matrimonio es así, mejor quedarse solteros. Y el Señor responde a esa afirmación de ellos, no es para todos. O sea, ¿sí? Así como algunos tienen que casarse porque es su don, así como algunos se han de quedar solteros porque es su don, no es de todos quedarse solteros. Algunos tienen el don o la necesidad del matrimonio. ¿Sí? Sino a quienes, dice, o para quienes es la soltería, según la enseñanza de Jesús, sino a aquellos a quienes es dado. O sea que así como el matrimonio es un don de Dios, viene del cielo, también la soltería es un don de Dios que viene del cielo. Definitivamente muchos que tal vez pensaban que lo mejor era quedarse solos, Dios les dio matrimonio. Y tal vez algunos que en algún momento piensan casarse, tal vez el Señor les da el don de quedarse solteros. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, porque son palabras a veces que son difíciles de entender. Ahora, antes de mostrar las tres razones o los tres casos donde la soltería puede aplicarse, que es lo que va a explicar Jesús, aquí en el verso siguiente, nosotros podemos decir que puede existir una soltería temporal, ¿sí? Puede existir una soltería que no es, si podemos decir, los casos que el Señor está diciendo más adelante. Puede existir una soltería que no es fruto de la voluntad de Dios, sino también fruto de la necedad del hombre. Y esa soltería que no es don de Dios, que no viene como aquellos aspectos que Jesús va a enseñar, es una soltería que va a generar muchas dificultades para la persona, a veces frustraciones, a veces tentaciones, a veces exposición a situaciones innecesarias, porque definitivamente la soltería es una bendición cuando es un don de Dios, como el matrimonio, hermano. El matrimonio es una bendición cuando es la voluntad de Dios, cuando se tiene en cuenta la palabra de Dios y los principios de Dios. Pero la soltería, cuando no es la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, sobre la palabra de Dios, puede exponer a los solteros a tentaciones, pecados, frustraciones, amargura. Entonces es muy importante ver en qué casos Jesús dice esa es una soltería dada por Dios de diferentes maneras, o en qué casos la soltería es fruto de algunos aspectos de la necedad del hombre. Yo enumeré algunos, no son todos, no es exhaustivo, simplemente así mirando así por encima, ¿por qué una persona que no tiene el don está soltero y está luchando con la soltería? Pues porque no tiene el don.
Primero, pues lo veríamos hablando, y es que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Quiere decir que el matrimonio, como lo vamos a ver después cuando hablemos de noviazgo, tiene que ver con madurez. Entonces muchos están solteros porque literalmente están en una edad física o espiritual en la que no están en las condiciones para casarse. Entonces hay muchos solteros que están, podríamos decir, en un proceso de madurez, y cuando llegue la madurez seguramente Dios les va a conceder el don del matrimonio, ¿sí? Tenemos muchachos de 15 años, muchachos de 17 años que ni trabaja, ni se sostiene, no es capaz ni de comprarse un par de zapatos y ya quiere casarse. Tiene que madurar, tiene que volverse un hombre, tiene que tener la capacidad de responder por un hogar, ¿sí? Entonces la inmadurez, tanto a veces natural como espiritual, puede ser un impedimento o puede ser un motivo por el cual una persona permanezca soltero sin que definitivamente tenga el don. Él está en un proceso, él tiene que esperar el tiempo del Señor, él tiene que tener paciencia, él tiene que buscar crecer como hombre espiritualmente, ¿sí? Naturalmente, él tiene que buscar una profesión, un arte para trabajar, ¿sí? Para que llegue el tiempo del matrimonio. Entonces, a veces hay soltería sin don porque no hay todavía la madurez. No es el tiempo del Señor para considerar a esa persona, a ese hombre o esa mujer, el asunto del matrimonio. Segundo, podríamos decir que también hay algunos solteros que no tienen el don, pero están solteros, y muchas veces también esto puede estar relacionado a pecados. Hay cristianos y también personas incrédulas, pero como estamos hablando de cristianos, hay cristianos que han pecado en el área de la inmoralidad sexual, han sido apresurados y muchas de sus necedades han alejado la oportunidad de un matrimonio bajo la bendición de Dios. Solteros que están solteros porque en su carnalidad, en su falta de dominarse a sí mismo, han pecado contra esta área. Y muchos a veces se encuentran en disciplina de parte de Dios. Tiempos de quebrantamiento porque la necedad, el no haberse dominado, el haberse precipitado, hicieron que ellos pecaran en esta área, y a veces se vuelven, aunque son cristianos, se vuelven malos partidos. Una soltería que podríamos decir por causa de disciplina de Dios. Eso existe. En esos casos, ¿qué podríamos decir? Siempre hay un camino para el arrepentimiento. Solo que ese camino para el arrepentimiento y la restauración de un cristiano que ha pecado en esta área no es tan rápido, hermanos. Volver a restaurar el testimonio, la confianza de la iglesia y de las personas a su alrededor va a costar un tiempo, y a veces eso es el fruto que pagan aquellos por sus pecados. Una soltería que podríamos decir no por inmadurez, sino muchas veces ligada a pecado. También ligado a esto podemos decir que hay algunos solteros que están en una situación, ¿cómo lo podríamos decir? Que ellos han intentado pero han fracasado, ¿sí? El afán y la precocidad, muchas veces la ansiedad en estas áreas hace que muchos jóvenes, y no solo jóvenes, adultos solteros, pasen de relación en relación, igualmente perdiendo en ese tipo de relaciones su buen testimonio y la oportunidad de la bendición de Dios de un matrimonio. Igual que lo que decíamos ahora. Claro que hay camino para arrepentimiento y restauración, pero en esos casos también es muy importante que los solteros que ya han caminado ese camino de frustración y de imprudencia entiendan cuáles son los principios y los mandatos bíblicos de Dios para el noviazgo y el matrimonio, y así no pequen precipitadamente en precocidad e ignorancia. Solteros imprudentes podríamos llamar a este grupo. Solteros que ven una muchacha y tras la muchacha comienzan a enamorar y no fue esa, entonces dejan esa y van para otra. Y van así. Y así hay muchos cristianos, hermanos, que en su imprudencia están solteros porque no han esperado el tiempo del Señor, porque no han hecho las cosas como dice la palabra. ¿Qué más?
Podríamos decir también los cristianos que son solteros porque tienen un estándar muy alto y muchas expectativas. Quieren casarse con un ángel o con una muchacha que es señorita de belleza. Si ella no es 90, 60, 90, ellos no se casan. ¿Sí? Tienen unas expectativas más allá de la realidad. ¿Sí? Uno dice, pero hermano, mírese también. ¿Sí? Haga un buen censo, no puede pedir tanto. ¿Sí? Tienen un concepto mayor de sí mismos. Yo he visto hermanos y hermanas que se quedan solteras por esa causa. Otro asunto que también puede generar soltería en una iglesia es la escasez de buenos partidos. Iglesias pequeñas donde todos son adultos y hay un joven. ¿Sí? Él mira para el lado y solo ve viejitas. ¿Sí? Eso es una situación que a veces se da. En esos casos se puede buscar comunión en otras iglesias, con otros hermanos. La tentación que siempre vive el soltero es buscar afuera, hermanos, en esos casos. Es muy peligroso, hermanos. Un matrimonio en yugo desigual, usted está asegurando el sufrimiento para su vida cristiana. ¿Sí? Entonces, también eso puede ser una causa de soltería. Son como causas de soltería negativas que nosotros vemos y a veces nos encontramos. Ahora vamos a escuchar lo que Jesús dice en aquellos aspectos donde la soltería es recibida de varias maneras, como un don de Dios, pero que llega a veces de diferentes maneras. Dice ahí en el verso 11, decía, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. O sea, la soltería no es para todos, sino para aquellos que quienes es dado. Ahora el Señor va a manifestar 3 casos en los que la soltería es dada. Dice ahí, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Primer caso. Segundo, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Segundo caso. Tercer caso. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Tercer caso. Entonces, tenemos 3 casos donde el Señor dice que los hombres se hicieron eunucos por diferentes causas, pero que Dios les concedió esto. El ser eunuco literalmente era una persona que era castrada, que no podía tener ningún tipo de actividad marital porque era castrado. Ahora vamos a darnos cuenta que aquí no solo habla de un aspecto físico, aunque lo habla de un aspecto circunstancial, habla de un aspecto motivacional, en los cuales la soltería es un camino que se puede emprender. Y bueno, vamos a ver los 3 ejemplos. Vamos a ver el primero. Eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Este tipo de eunuco, de soltero, es aquella persona que literalmente nace con deformidades congénitas que implican incapacidad para desarrollarse en el área sexual. Personas que nacen eunucas, ¿sí? Personas que por malformación genética no pueden reproducirse, ¿sí? Ahí entra el caso de los hermafroditas y otros tipos de trastornos genéticos, ¿sí? Pero también se incluye, Watchman Nee incluye en este caso algunas personas que tienen deficiencias físicas de su nacimiento o imposibilidades por problemas de salud. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que su circunstancia natural, nacieron así, su circunstancia que fue más allá de su voluntad, sino fue la voluntad de Dios. Ellos nacieron con cierta salud, con ciertos problemas físicos, que eso le imposibilita para el matrimonio, ¿sí? Watchman Nee explica, por ejemplo, hablando de las enfermedades físicas. Normalmente las debilidades físicas pueden convertirse en factores perjudiciales que atentan contra la realización de un matrimonio, ¿sí? En los casos, dice él, donde hay enfermedades graves, crónicas,
que merecen un acompañamiento extremo. Él dice, no se debería considerar el matrimonio como una opción. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, me parece que un hombre y una mujer deben gozar de un mismo parecido de salud para que tengan un matrimonio exitoso. Entonces, este primer grupo es el grupo de eunucos o solteros que por su situación física Dios escogió para ellos el don de la soltería. Ahora, aquí no hay pecado, las circunstancias que van más allá de la persona lo imposibilitan para considerar el matrimonio como una opción para su vida. Este tipo de personas o hermanos debe aprender a confiar que Dios ha determinado eso para su vida y disfrutar su vida como un soltero que vive para Dios. Pablo dice lo siguiente ahí en Romanos 14, verso 7. Acompáñenme, mis hermanos. Esto que Pablo dice se puede aplicar y lo está aplicando Pablo a asuntos de comida, si comemos, no comemos, pero nosotros lo vamos a aplicar a asuntos de matrimonio. ¿Nos casamos o nos quedamos solteros? Especialmente el caso de estas personas que naturalmente Dios determinó esa realidad para ellas. Dice Pablo aquí en Romanos 14, 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿No? Entonces, ¿para qué vivimos? Para el Señor. Nuestra vida no es el matrimonio, aunque estemos casados. Según lo que Pablo está diciendo, nosotros vivimos ¿para quién? No para nosotros, sino para el Señor. O sea que nuestro fin mayor no es el matrimonio o la soltería, es Cristo. Ahora, por las circunstancias, yo puedo glorificar a Dios y a Cristo en mi matrimonio, pero también por las circunstancias algunos van a glorificar y vivir para Dios en su soltería. ¿Sí? A veces Dios estableció que fuera así. Naturalmente, Dios quiso que fuera así. Y como alguien decía, en un sentido, cuando Dios establece así y nos imposibilita, Él nos está invitando a una relación más profunda a través de la soltería, para que vivamos para Él. Pablo dice que esa es la ventaja de la soltería. 1 Corintios 7, verso 34. Él dice, haciendo diferencia entre el casado y el soltero, él reconoce la virtud de la soltería porque la soltería brinda unas oportunidades. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 7, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. O sea, la casada no es la misma situación que la doncella. ¿Y cuál es el beneficio de la doncella? O sea, la que no está casada. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces a veces Dios determina la soltería aún por condiciones físicas, porque Él quiere atraer a algunas personas a una experiencia de relación con Él diferente que otras. En este caso Pablo dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que decíamos que la mujer casada tiene un deber conyugal con su marido? La mujer debe usar su cuerpo para entregarse para su marido. La soltera tiene que usar su cuerpo para entregarse para Dios. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, es mucho mejor la soltería, porque la soltería no tiene la responsabilidad y el compromiso con otro hombre, sino que el soltero se puede dedicar enteramente para el Señor. ¿Sí? La mujer tiene que cuidar, casada, del esposo, de los hijos, del hogar, de la comida. En cambio, la soltera no. Entonces, la soltera lo que podría o que debería hacer si estuviera casada hacia su marido, ahora lo puede hacer para el Señor.
¿Sí? Eso es tremendo, porque a veces nosotros tenemos compromisos que son, que nos ocupan, que nos cargan, que nos preocupan. ¿Sí? A veces, a mí mi esposa a veces me tiene que decir, bueno, hoy vamos a hacer como si usted hoy no existiera, porque tengo que hacer esto y esto y esto, y tengo la iglesia y esto. Y yo digo, amén. Porque definitivamente el casado tiene una serie de compromisos que el soltero no tiene. Y en ese sentido, hermanos, el soltero tiene una gran oportunidad. Dice ahí, tiene la oportunidad de ser santo para el Señor en cuerpo y en espíritu. ¿Sí? Cuando hablábamos del deber conyugal, las hermanas hacían cara de La soltera no tiene esa preocupación. No tiene al marido persiguiéndola. La soltera tiene tiempo para orar, tiene tiempo para levantarse. A veces nosotros tenemos una lucha en la casa porque tenemos tantas cosas y nos levantamos a esa hora y comienza toda la jornada diaria. Y mi esposa me dice, a veces no tengo ni tiempo para orar y me siento mal. La soltera no tiene esa preocupación. La soltera se levanta y queda desocupada. Y el soltero también, ¿no? Sí. Entonces Pablo dice que puede haber una consagración, ¿qué? Total para el soltero. ¿Sí? Y dice ahí Pablo que para ser santa. Esto ya comienza a mostrar que la soltería puede ser muy solemne, hermanos. Dios no le ha dado matrimonio a usted como soltero porque Él quiere hacerlo a usted en su soltería más santo. No más irresponsable, no más perezoso, no más mundano. Porque muchos solteros caen en ese tipo de tentaciones. Entonces, como son solteros, se levantan tarde. Entonces, como son solteros, son irresponsables. Si vienen hoy a reunión o no vienen, está bien, porque nadie le dice, tenemos que ir a reunión. Entonces, como son solteros, pueden coger todo su dinero y gastarlo en vanidades porque no tienen responsabilidades. Eso es pecar contra su condición, mi hermano. Dios le permite la soltería para que sea santo y santa. ¿Sí? A veces los que más están sirviendo en la iglesia son casados. Casados que uno sabe que tienen la lucha con el hijo, con la hija, con el matrimonio, y los solteros llegan tarde a la reunión, no acabó la reunión, salen, no levantan una silla, no saben qué es hacer oficio, no saben qué es evangelizar, no saben nada de servicio cristiano. Están desperdiciando la oportunidad de su soltería. Cuando la soltería es una tremenda bendición en la vida cristiana. Dios da la soltería como un medio de santificación, mis hermanos. Algunos nos santifican el matrimonio y a otros nos santifican la soltería. Entonces, si usted es soltero, mi hermano, no debería avergonzarse por estar solo. Debería aprovechar su soltería para la gloria de Dios. ¿Sí? Y es bueno que usted sepa, el matrimonio no lo va a hacer feliz. Solo Cristo nos hace felices. Si usted es amargado como soltero, va a ser amargado como casado. Si usted es pecador como soltero, va a ser pecador como casado. Si usted es irresponsable como soltero, va a ser irresponsable como casado. No piense que el matrimonio cambia la situación. Eso es un engaño que el diablo le dice a usted. Usted tiene dos caminos, como dice Nancy. En medio de las circunstancias, usted puede quejarse o adorar. ¿Sí? Usted puede amargarse o gozarse su soltería para Cristo. Usted debe aprender que lo que Dios ha establecido para su vida es lo que Él quiere para usted. Y lo que Dios ha establecido para otros es lo que Dios quiere para otros. Pero para los otros y para usted la voluntad de Dios es su santificación. Entonces la soltería también hace parte del plan de Dios y de su propósito perfecto.
Primer caso, los que son solteros porque nacieron solteros o las causas externas, circunstancias de la providencia divina determinaron que esa persona fuera soltero. Segundo caso, ahí en Mateo 19, verso 12, dice: y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Aquí no es la providencia divina, sino los hombres. Puede ser que literalmente, porque era una costumbre de aquellas épocas, literalmente algunas personas, los hombres eran castrados para ser apartados para ciertos tipos de oficios. Los reyes tenían una serie de eunucos que cuidaban de sus harenes y de sus palacios, y para que no se metieran con sus esposas, entonces estos hombres desde niños eran hechos eunucos, o sea, literalmente eran castrados. Habían algunas profesiones que solo la podían ejercer los eunucos, ¿sí? Y pues claro, por causa de eso no había ninguna necesidad de matrimonio ni de deseos. Ahora, Warren Wiersbe dice que en el caso de aquellos eunucos que son hechos por los hombres, también deberíamos considerar los casos de la soltería donde la responsabilidad social impide que la persona contraiga matrimonio. Él explica: el sistema de vida actual y ciertas profesiones definitivamente hacen mucho mejor la soltería como un estilo de vida. Paul Washer, un día en una conferencia, hablando sobre el matrimonio, se le acercan unas jovencitas. Una estaba estudiando Derecho, una estaba estudiando Medicina y bueno, no me acuerdo la otra profesión. Entonces ya les comenzaron a preguntar asuntos de familia, cómo casarse, cómo tener noviazgo, y él les responde: para ustedes no es el matrimonio. Y ella le dice: ¿pero por qué? ¿Qué está estudiando? No, estoy estudiando Medicina. Para usted no es el matrimonio. Siguiente. Y es lo que está diciendo el hermano Warren Wiersbe. Hay profesiones, hay un estilo de vida que no, digamos que en un sentido no es pecaminoso, pero que definitivamente las personas que quieren y sienten que esa es su profesión o su estilo de vida deberían quedarse solteros. Una soltería por causa, como decimos acá, de su situación, ¿sí? Por ejemplo, un médico, que una mujer que no puede estar en su casa, que tiene unos turnos largos, constantes, que no puede cuidar a su esposo, que no puede educar a sus hijos. Esa muchacha debería, si Dios le dio la gracia de ser médica, que vaya, sea médica, sea luz ahí, pero que se quede soltera. ¿Sí? Aquellas profesiones donde los hombres no pueden vivir en un lugar, sino que van viajando y viajando y viajando y nunca están. Y en cada puerto tienen mujer. Ese tipo de profesiones sería mejor quedarse solteros. ¿Sí? O sea, una soltería por causa, digamos, de vocación. ¿Sí? En ese caso la soltería puede ser una opción y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de hombres así. Por ejemplo, mire el libro de Daniel. Vamos a abrir Daniel. Daniel era un eunuco que fue hecho eunuco por causa de los hombres. O sea, Daniel no se casó porque la profesión, si podemos decir, que Dios le dio como consejero del rey, hacía que él fuera eunuco. ¿Sí? Usted lo va a encontrar ahí en Daniel 1:6. Dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá, que fueron los que fueron traídos del cautiverio, pero por causa de que el rey quería tener entre sus ministros judíos, ellos fueron escogidos. Y dice ahí: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. ¿Por qué estaban bajo la orden o el mandato del jefe de los eunucos? Porque eran eunucos. Quiere decir que a veces Dios a algunas personas les da una profesión o un tipo de vida que incluye la soltería. ¿Sí? Y Dios los pone para que en ese ambiente sean luz. ¿Un médico puede ser luz? Claro que sí, tremendamente. ¿Sí? Yo he conocido hermanos que tienen un trabajo donde viajan por todo el mundo.
Ese tipo de hermanos, qué bendición que sean solteros, qué tragedia que tengan familia. Un día se me acercó una muchacha cristiana casada con 3 hijos. Hermano, es que quiero estudiar esto y quiero hacer esto. Y dije, mi hermana, si usted me hubiera contado eso hace 10 años, gloria a Dios. Ya ahorita no. Ya ahorita no. Eso es para solteros. Después otra vez se me acercó un hermano, me salió una propuesta de trabajo en otro país, me voy a ganar tanto, ¿va a ayudar a su familia? No puedo. No es para usted. No se lo recomiendo. Fuera soltero, vaya con Dios. Pero el casado no. Hay profesiones que no son para casados. ¿Sí? Por eso una jovencita, cuando piense estudiar, un hombre cuando piense enfocarse en el área laboral, piense en esto. Piensen esto, porque hay muchas familias que han sufrido abandono de parte de los padres por una profesión que no era para un hombre casado o una mujer casada. ¿Sí? Ahora, de Daniel, ¿qué se dice? Y usted no se sienta mal si usted dice, no, es que yo tengo vocación para esto y Dios tal vez le puso eso, hermano. ¿Sí? Porque mire qué dice Daniel, se nos dice de Daniel, dice ahí en el capítulo 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea que se puede ser una persona que está en Babilonia, ser exitoso laboralmente en Babilonia y ser un hombre piadoso, ser un hombre santo, ser un hombre de luz, ser un hombre de oración, ser un hombre íntegro, ser un hombre con revelación espiritual. Ser un hombre que influencie ese ambiente. Y hay cristianos que definitivamente Dios los va a llevar a ciertos lugares. Los va a poner en ciertas profesiones. Y en esos casos la soltería para ciertas cosas es el camino. Amén. No es que sea pecado, pero uno debería saber. Si el Señor me está llamando a esto, tal vez me está llamando por causa de eso. Entonces, un soltero, y yo me he encontrado con hermanos así. Ay, hermanos, que estoy cansado. Me casan con fulanita y me casan con fulanita. Y me casan con fulanita y me casan con fulanita. Pero hermano, yo tengo un trabajo donde no estoy casi nunca en la ciudad. Tengo que esforzarme para reunirme, tengo que esforzarme para buscar del Señor. Estoy en la empresa, me mandan para acá, después me mandan para allá. Yo no quiero casarme. Y uno dice, amén. No todos tienen que casarse. Es que es un buen perfil, tiene plata, tiene una buena profesión, sí, pero no tiene tiempo para una familia, entonces no es un buen esposo, o no es el buen perfil para un esposo. ¿Te está entendiendo la idea? Hay eunucos que las circunstancias, podríamos decir profesionales, laborales, vocacionales, lo volvieron eunuco. ¿Sí? Tercero, Mateo 19, verso 12. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, esta tercera clase de eunucos o solteros son eunucos en un sentido figurado. Quiere decir que se hicieron eunucos voluntariamente. Y esto fue un asunto tremendo en la iglesia primitiva porque, por ejemplo, una de las tragedias de la iglesia primitiva, de uno de los padres muy famosos de la historia de la iglesia, fue Orígenes. Orígenes, leyendo este pasaje, sintió que él debería ser eunuco por causa del reino de los cielos y se castró. Después se dio cuenta que era una equivocación, una mala interpretación de este pasaje, ¿no? Después Clemente de Alejandría, que estuvo muy cerca de hacer lo que hizo Orígenes, él dice: el verdadero eunuco no es el que no puede, sino el que elige no practicar los deseos de su carne. Entonces, asimismo se hace eunuco, quiere decir una persona que por causa del reino de Dios renuncia voluntariamente al matrimonio, a la paternidad y al amor humano para dedicarse al reino de los cielos. Un celibato voluntario. Unos que se abstienen
voluntariamente, del matrimonio, de ser padres, de tener un hogar, por causa de su llamado o su servicio especial en el reino de los cielos. Una soltería santa, podríamos decir, vocacional para el ministerio. ¿Sí? Ahora, ese celibato voluntario generalmente no es muy común, pero ha existido, y gracias a Dios, porque muchos de los hombres que han sido grandes lumbreras y mujeres que han servido en la historia de la iglesia han sido eunucos voluntarios. Podemos comenzar desde Juan el Bautista, podemos ver la vida del mismo apóstol Pablo, la vida de Timoteo, y varios como ellos que por causa de su convicción y su llamado, voluntariamente escogen la soltería como un ministerio para servir al Señor. ¿Sí? Pablo es un ejemplo. Mire lo que dice Pablo de Timoteo, que también siguió los mismos pasos de Timoteo. Filipenses capítulo 2, verso 20 dice lo siguiente. Y es que a veces, hermano, el ministerio o el reino de los cielos demanda un sacrificio, una dedicación. A mí hace poco yo estaba en Brasil, en una ciudad, y me cogió un hermano. Me estaba como interrogando así. ¿Cuántos hijos? Uno. ¿Por qué no tiene más? Usted tan joven. ¿Por qué? ¿Quiere que oremos por usted? Vamos a pedirle a la iglesia que ore por usted para que tenga más hijos. Y yo ahí pensando, y hubo un momento que yo dije, a veces lo conversamos con mi esposa, en este momento, con todas las responsabilidades, con todas las preocupaciones, con todo lo que estamos haciendo, Señor, en este momento yo no quisiera más, Señor. Ya el tiempo, ¿no?, de criar, el tiempo de acompañar, ya estamos saliendo, y hay tantas cosas que hacer por la causa del reino de los cielos, hermano, que personalmente, si el Señor me diera a escoger en este momento, ya uno dice, no, ya, porque el matrimonio es una responsabilidad. Ser padre, mi hermano y mi hermana. Y a veces uno dice, y ha habido casos de hermanos que literalmente por la misma causa del Señor, su familia ha tenido que pagar un precio muy, muy alto. Algunos por el reino de los cielos, hermanos. ¿Sí? Entonces ha habido casos, y la Biblia nos da ejemplos de estos hombres y mujeres. Usted puede leer biografías maravillosas, la de Gladys Selways, la de David Brainerd, hermano. Usted queda impactado como estos hombres. Cualquier jovencito de la edad de David Brainerd hubiera preferido volverse y casarse, y él prefirió morir por llevar la palabra a los indios ingleses, americanos. Literalmente él dio su vida como libación por la causa del reino de los cielos. Entonces ha habido solteros que por causa de su vocación y su llamado ministerial se han entregado totalmente al ministerio, al servicio. Y eso es muy loable, muy noble, y en algunos tiempos muy necesario, hermanos. Muy necesario. Por eso Pablo dice ahí en Corintios 7 que él preferiblemente recomienda la soltería, porque el soltero puede dedicarse a las cosas del Señor, y más en tiempos de persecución como los que iba a enfrentar la iglesia de Corintio. Entonces, para ellos era mucho mejor la soltería. ¿Sí? Dice ahí Pablo de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo, ¿no? Y miren lo que dice Pablo de Timoteo: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El matrimonio ya conlleva unas preocupaciones. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vestirnos? Que la salud, que el recibo no sé qué. Todos ustedes, los que son casados, saben cómo es la dinámica. Los que se quieren casar ya van a darse cuenta de lo que les espera. Es un compromiso tremendo, ¿no?
Entonces a uno le toca preocuparse, así uno no quiera, porque a veces los hermanos dicen, usted que está preocupado por eso. Es lógico que el casado se preocupe por eso, hermano. Si no se preocupara por eso sería peor, porque es un irresponsable. Es lógico que yo tengo que preocuparme por el arriendo, por los servicios, porque es mi responsabilidad, ¿cierto? O sea, tiene que velar por él, porque su situación hace que él tenga que velar por eso. Pero hay solteros que sus intereses pueden ser otros. Dice acá, se interesa por vosotros. O sea, Timoteo no tenía una esposa y unos hijos con los cuales estar, porque el que es casado tiene que lidiar hasta para venir a la reunión, que se levanten, que se alisten, que apúrele, que... El soltero se levanta y ya quedó libre. Y llega tarde a la reunión, sin vergüenza, ¿no? Pero el soltero se puede interesar por el reino de los cielos, hermanos. La soltera, hermano, no importa que usted tenga 20, 50 o 70. Si usted es soltero, usted está entre los solteros. El soltero se interesa en las cosas del Señor. Como Timoteo dice ahí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces el soltero tiene el gran potencial de tener un impacto con su vida en el reino de los cielos. Él tiene energía, tiempo, flexibilidad para ser usado de formas en las cuales el casado no puede. Él debe, y eso es muy importante, porque algunos solteros piensan que su soltería es como una ruina, pero contrariamente la soltería puede tener propósitos e intenciones muy nobles. ¿Sí? Por ejemplo, usted que es soltero o soltera, también entre los solteros, como vamos a ver la siguiente reunión, se incluyen las viudas. ¿Sí? Todos los que están solteros, libres del compromiso del matrimonio, están incluidos entre el soltero. Mire la recomendación que da el Ministerio de Aviva los Corazones a las mujeres solteras, de todas las edades. Dice, si usted es soltero o soltera y quiere aprovechar su soltería, hagan el calendario donde mes por mes tenga tiempo mensual, por lo menos para un día de servicio en la iglesia. Aparte un día en la semana para visitar y orar por algún miembro de la iglesia que esté pasando necesidad y necesite su ayuda. Escoja una hermana de la iglesia atareada con su familia y deberes y busque ayudarla. Separe días para visitar y compartir el evangelio a algún miembro de su familia que no es creyente. Haga una lista de oración por aquellos asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Ore por sus líderes, ore por las personas que están llegando a la iglesia, ore por las personas que están evangelizando, ore por las familias que están en medio de la comunión, ore por la expansión de la predicación del evangelio, ore por los ministerios que promueven la expansión de la palabra de Dios. Busque en comunión con Dios diferentes formas de servir a Dios y a los demás. Hay tantas necesidades, hermanos, en nuestras iglesias y comunidades. Y los solteros desperdiciando su vida, hermano, pudiendo vivir para el reino de Dios. Hay tantas personas con necesidad de amor y compañerismo. Y hay solteros, hermano, si hay una parte, no sé cómo decirlo, si hay un engendro espiritual horrible en algunas iglesias, son esos solteros que solo piensan gastar su dinero en el centro comercial. Comer, vestir bien, viajar. Personas que están perdiendo una etapa tan preciosa de su vida en banalidades. Busque activamente servir al Señor. No espere que Dios le traiga a la puerta a alguien que le golpee y le diga, queremos tu ayuda. Busca en qué servir a Dios.
Vive con propósito e intención durante esta etapa de tu vida. Decide vivir para la gloria de Dios. Haz que tus años de soltería sean significativos. El soltero tiene que escoger, hermano, o vivir para Él o vivir para el Señor. Lo tremendo es que si usted escoge vivir para usted, se está haciendo la peor inversión de su vida. Hay una frase muy famosa, no sé quién fue el que la dijo, creo que fue Wesley. Él decía, servir a Cristo te va a costar, ¿sí? Pero no servirle te va a costar todo. Porque usted está escogiendo el camino de perder su vida y desperdiciarla. Entonces Jesús nos muestra que la soltería puede tener un gran propósito, ¿no, hermano? El reino de los cielos, el servicio a Dios. Entonces no desperdicie estos años o esa oportunidad tan valiosa que Dios le dio si usted es soltero o soltera. Redima el tiempo, aprovéchelo y sirva a Cristo, mi hermano. Ahora, termino con una frase que Pablo dice: si usted es casado, viva como soltero, en un sentido. 1 Corintios 7, verso 29. Muchos de nosotros, para poder hacer lo que hacemos, a veces tenemos que vivir como solteros. No es que somos descuidados con nuestra esposa, no. Pero a veces es tan apremiante. Dice Pablo 7:29. Pero esto digo, porque alguno va a decir, no, hermano, a mí no me pida nada porque yo soy casado. Entonces Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ese mensaje de los solteros también es para los casados, hermanos. El tiempo es tan apremiante, hermanos, tanta necesidad, que a veces nosotros tenemos que hacer como si no estuviéramos casados, ¿sí? Que Dios nos conceda ser de esos eunucos espirituales que viven para el reino de los cielos. Amén. Entonces hoy comenzamos a hablar un poco de la soltería según la enseñanza de Jesús. Confiando en el Señor, vamos a hablar un poco más según lo que dice Pablo. Entonces, soltero y soltera, no desperdicie el tiempo, mi hermano. No desperdicie su vida.